Gloria al Señor. Estamos contentos, amados, muy contentos. Su hermosa presencia está de continuo en este lugar y es algo que tenemos que agradecer al Señor. ¿Han visto las caricaturas? Me acuerdo, ahorita me acordé de la caricatura del pájaro loco. Cuando lo asustan y que está así el corazón, así, tum, tum, tum. Así estoy yo. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir una palabra, siempre lo digo, sencilla, pero con ese deseo de que toque el corazón de cada uno de los oyentes, puesto que proviene del amado Espíritu Santo. ¿Les parece si leemos por ahí Génesis 12:7 y luego oramos? Lo tenemos, Génesis 12:7. Dice la palabra del Señor así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Oramos, hermanos. Papito lindo, en esta noche, amado Señor, te seguimos adorando, te seguimos exaltando, amado Señor. Porque tú eres, amado mío, quien nos llena de vida, Señor. Es tu Espíritu, Padre Santo, el que sopla sobre cada uno de nosotros e imparte el ánimo de amarte, de adorarte, de buscarte y de estar en esta casa, amado Señor. Y también para recibir una palabra de tu Espíritu, Señor, que toque cada corazón, que edifique, que levante, que restaure, Señor, y que haga cosas nuevas, amado, buenas y nuevas, para bien de nuestra vida y para gloria de tu santo nombre. Esta reunión, amado Espíritu Santo, sigue en tus manos. A ti la gloria sea. Dele un aplauso al Señor de adoración. Tome su asiento. Hoy también traigo tos. Si me quieren traer el tecito, está bien. No se crea. Gracias, pastor. Gracias. No sé si comerme la pastilla, porque el domingo que estábamos en la Santa Cena traía una así y tosí, se cayó en la alfombra. Dije, si el pastor la ve. No, hermanos, pelé los ojos así, dije, ni volteé. Así me fui. Cristo bendito. Gloria al Señor. Muy bien. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El Señor llamó a Abraham y le dio promesas a él. Y le dijo: deja el lugar donde naciste y deja también a tus parientes, lo cual no obedeció por completo, pues se llevó ¿a quién? A Lot. ¿Y a quién más? ¿A quién más se llevó Abraham? Bueno, pero a Sara sí se la podía llevar, como a ti, es que mi esposa es Sara, yo así te llevo, chiquita, a ti. Y Dios le dio una promesa, a Abraham, y cuando se la da, se le aparece el Señor a Abraham, y él levanta un altar, para el Señor. ¿Cuál era el propósito de edificar altares? Al día de hoy, cuando hablamos de altar, hablamos de nuestra vida. El altar no es la ofrenda, el altar no es el sacrificio. El altar es donde se ofrece la ofrenda, donde se presenta la ofrenda, donde se ofrece el sacrificio. Y cuando hablamos de altares, en el día de hoy, hablamos de nuestras vidas. Pero en el Antiguo Testamento, al margen de la ley mosaica, de los mandamientos que les había dado al Señor, ellos tenían un altar primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo del Señor. Pero ese altar era permanente. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que los hombres de Dios, los hombres que habían sido llamados por Él, que tenían experiencias con Dios, que tenían un propósito definido para el cual Dios les había llamado, ellos también levantaron altares en diferentes ocasiones. Y ellos levantaron altares para adorar a Dios, al establecerse con cierta permanencia en algún lugar.
en cada sitio donde tuvo lugar un encuentro especial con Dios, para testificar de las victorias concedidas por Dios, como un instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia, y también para levantar una señal visible que recordase una obra de Dios o perpetuase una concesión divina. Y para respaldar esto que les acabo de hablar, pues hay muchos versículos. Yo creo que si se los leo, no les voy a predicar nada. El primer altar que se levantó lo hizo Noé. Y lo hizo para adorar a Dios con un propósito, el de agradecer que el Señor le había salvado. Tenía el propósito de adorar. Y es significativo que en esta oportunidad, que es la primera vez en la Biblia en que se hace mención de la edificación de un altar, el motivo principal fue la adoración. Noé adoró a Dios en gratitud por haberle salvado. Y esta porción la encontramos en Génesis 8 del 20 al 21. Y dice, y luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió ese grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde la juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. También al establecerse con cierta permanencia en un lugar, como marcando un lugar en el cual Dios les había prometido, en el que habitarían. Abraham, dice en Génesis 12, 6 al 8, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor. Y me encanta en cada sitio donde tuvo un encuentro especial con Dios. Dice en Génesis 26, 16, al despertar Jacob del sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como una almohada y la erigió y derramó aceite sobre ella para testificar las victorias concedidas. Moisés levantó un altar cuando venció a Amalek como un instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. ¿Recuerdan por qué Dios maldijo al pueblo de Israel? Una ocasión Dios maldijo al pueblo de Israel por haber levantado un censo. ¿Qué sucedió? Cayó una plaga sobre ellos. ¿Y qué hizo David? David, por instrucción de Dios, levantó un altar. Dice, y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificio de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Entonces, levantar altares tenía un propósito. Nosotros hemos hablado al principio de que nuestra vida es un altar. Y Dios nos ha edificado. Y Dios nos ha levantado con un propósito. El propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros. Primeramente en esta tierra, bendiciendo nuestra familia, edificando nuestras casas, sirviendo al prójimo, siendo un instrumento útil en la iglesia,
para la gloria de Dios. Su vida, amado hermano, amado amigo, tiene un propósito para cumplirse de parte de Dios. El punto 2 es edificando un altar. Cuando yo conocí, bueno, antes de conocer a mi esposa, yo conocí a otra muchacha. Ay, Cristo. Y esa muchacha era también cristiana, pero no tenía las mismas creencias que yo tenía. Yo creía en el Espíritu Santo. Yo creía en el fuego de Dios, como sigo creyendo. Yo creía en cada uno de los dones mencionados en las Escrituras. Pero ella no. Y me acuerdo que en aquella ocasión mi pastor, el pastor que tenía, mi primer pastor, me dijo: Gerardo, relacionarte con esa muchacha no te es... Gracias, qué amable. Yo lo decía jugando, pero pues bueno, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Y un té menos. Y me dijo: relacionarte con esa persona no te es de bendición, porque no cree como tú crees. Y yo lloraba porque estaba enamorado de la muchacha. No como de ti, chiquita. Yo estaba muy enamorado, yo de veras estaba bien enamorado de ella, pero yo quería obedecer a Dios, yo quería cumplir con el propósito de Dios, y me hincaba en las noches y le decía al Señor: Señor, yo sé que no está bien, ya me lo dijo mi pastor, pero dímelo tú. Yo, mire, qué chulo. Dímelo tú. Ya me había dicho la voz de Dios, la autoridad de Dios para mí en este mundo, que era mi pastor. Pero yo terco: dímelo tú. Bueno, Dios en su infinito amor y misericordia, lo cual agradezco, no muchos días después, estábamos en la iglesia y estaba una profeta y me dijo: ven, Gerardo. Y me habló y me dijo: amigo, delante de ti hay una tentación y no es para tu bendición. Si no era para mi bendición, era para mi maldición. ¿Y qué cree que pasó? Pues lloré. Jesús lloró, Gerardo lloró. Poco de tiempo después conocí a mi esposa. De antemano conocí a mi suegra. Y mi suegra, pues, me presentó a su hija, ¿verdad? Dijo: es el elegido. Y dije yo: ¿pero por qué? Una ocasión en la noche, ya cuando yo iba y la visitaba y ya me iba a mi casa, dije: bueno, ya me voy. Y ya me fui, tenía un Datsun 1972. Y era color amarillo y era le decíamos el pollito. Me subí al carro y ahí como pude, porque el cambio se le zafaba. Así, ¡ay! Me fui hasta la esquina, ya me despedí de ella. Y me fui hasta la esquina. Y cuando llegué a la esquina dije: ¿qué pasa, Señor? Metí reversa y me volví a bajar y le dije a la señora, que ahora es mi esposa, le propuse que fuéramos novios. Pero cuando yo me fui, ese día Sara, mi esposa, le había dicho al Señor: Señor, si este hombre hoy no se me declara, es que no es de ti. Cuando me fui, dijo: Señor, no me entendiste bien. No, sí le había entendido. Y empezamos una bonita relación, una relación hermosa, que el 12 de febrero cumplimos 25 años de casados. 25, aplausos, por favor. Y así es una relación que no es en yugo desigual, jóvenes, siempre va a ser de bendición para su vida. ¿Y qué busqué yo en mi esposa? Que amara a Dios, que fuera apasionada por el Señor. Entonces, en nuestra relación empezó con amor y compasión, con un sentimiento desbordado de amor del uno para el otro. La relación adecuada entre el ser humano y la divinidad es
La adoración, se lo vuelvo a repetir. La relación adecuada entre el ser humano y la divinidad es la adoración. Adoración que implica amor y pasión por Dios, un amor desbordante por nuestro Señor. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Con todo debemos amar al Señor. Y Noé lo sabía. Por eso Noé, el primer altar que se edificó fue un altar de adoración. Noé construyó un altar con el propósito de dar gracias por la gracia recibida, por el regalo recibido de Dios, por su protección, y orar por su misericordia en el futuro. Luego Noé construyó un altar, dice en Génesis 8, 20, 21, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Noé dio un paso significativo en su vida. Después de que Dios se le había manifestado, ¿sabe cuál fue el paso significativo que dio? Fue el de levantar un altar para Dios. Un altar para Dios en el que pudiera ofrecer adoración. Sabemos que hemos dado un paso significativo en nuestra vida de fe cuando nos encontramos con el hecho de que hemos aprendido a adorar a Dios. ¿Cuántos saben adorar a Dios? Cuando nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de cristianos no existe ese elemento que es la adoración, cuando solamente existe religiosidad, cuando solamente existe un ritual a seguir, que es cantar, tal vez danzar, pero no es expresar verdadero amor y pasión, nuestra vida de fe se mantiene estancada porque no somos capaces de expresar amor a nuestro Dios. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Dios busca nuestro amor. Dios busca nuestro amor. La adoración conlleva reconocimiento. Reconocimiento de que Dios es alto y que nosotros estamos en lo bajo. De que Dios es santo y de que nosotros somos pecadores. De que Dios es inmensamente grande y sublime y nosotros somos pequeños. De que Dios es todo sabiduría y nosotros la mayor de las veces somos necedad y vanidad. Tal condición, amados, tal condición de nosotros, de nuestras vidas ante Dios, nos permite presentar ante Dios ofrenda grata a Él. Sin embargo, por su gracia, por su regalo inmerecido, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al hacernos hijos de Él a través de la fe en Jesús, nos permite acercarnos confiadamente al trono de Dios y poder ofrecer adoración aceptable ante Él. No cualquier adoración o cualquier expresión ante Dios, entre comillas, de amor, es adoración. Sino si alguno piensa que solo basta con tener una actitud de disposición y un buen deseo para acercarse a Dios, se equivoca. No basta con eso. Primeramente necesitamos ser justificados por la fe. Dejar que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Fíjese, el que hace esto no conoce, el que se acerca a Dios sin ser a través de Jesús, no conoce en absoluto la realidad del mal presente en el corazón humano e ignora que este mal nos inhabilita por completo para presentarnos ante Dios, que es santo, santo, santo. ¿Sabría que Dios es 3 veces santo? Nosotros no podemos presentarnos con pecado delante de Él, a sabiendas y sin arrepentimiento, queriéndole ofrecer adoración a nuestro Dios. El hombre jamás se ha presentado ante Dios sin antes ser justificado. En la antigüedad a través de un sacrificio, y en la actualidad
por el nuevo pacto a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que hace nuestra fe aceptable delante de Dios. Y en este acercarse a Dios por parte de los hombres de la antigüedad, un elemento pleno de significados es el altar. Una especie de estructura sobre la cual se ofrecían a Dios ofrendas, generalmente de animales sacrificados, como un acto de adoración. Y esto lo podemos ver en la vida de los patriarcas, lo podemos ver en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob. Todos ellos, cuando sucedió algo importante en su vida, levantaron altares para adorar, para recordar, para gozarse delante de Dios por lo que Dios había hecho o les había otorgado. El punto número 3 es un altar para recordar. Dice Josué 4, 1 y 3, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Y el Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Podemos hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho en nosotros? Yo creo que no terminaríamos de platicar. Dios nos ha salvado, Dios ha sanado, Dios ha restaurado familias, Dios ha proveído, Dios ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. El altar, decíamos al principio, no es el sacrificio o la ofrenda, pero nos permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos. El altar habla constantemente de la relación del hombre con Dios, tuviese o no tuviese ofrenda sobre sí. El altar de por sí ya era una señal que proclamaba poderosamente todo un mensaje de parte de Dios a las personas. Pero también el altar era una forma de recordatorio para aquellos que estaban llamados a relacionarse con el Dios eterno. ¿Cuántos estamos llamados a relacionarnos con el Dios eterno? Todos estamos llamados a relacionarnos con Él. Recordaba constantemente que Dios se había manifestado una y otra vez. Recordaba los momentos especiales en los que Dios se les había revelado. Era una especie de testimonio de que Dios había venido manifestándose a ellos desde hacía tiempo con fiel y santo amor. Escuche lo siguiente. Fíjese, hay momentos puntuales en nuestra vida en las que Dios se manifiesta de una forma especial. Escúchelo otra vez. Hay momentos en nuestra vida en la que Dios se manifiesta a nosotros de una forma especial. En esos momentos Dios viene a nuestras vidas y nos da una palabra que nos confirma en sus caminos. Nos regala una promesa específica para nuestra vida personal y se revela a nosotros para que le conozcamos de manera como no le habíamos conocido antes. Perdón, hermanos. No quiero desechar el tecito. Ay, qué rico. ¿Dios ha marcado su vida? ¿O no ha pasado nada en su nueva vida con Dios? Yo me convertí a los 21 años, tengo 48. ¿Cuántos años tengo tiempo de convertido? Hagan sumas, por favor. 27 años. En mi vida de 27 años han pasado cosas que han marcado mi vida para siempre. Han marcado, Dios se ha manifestado de manera muy especial en diferentes ocasiones que han cambiado mi manera de pensar y que le han dado rumbo a mi caminar con Dios.
Una ocasión estábamos, ya creo que ya se los platiqué, pero de todos modos se los voy a platicar. Una ocasión estábamos en una reunión muy grande, era un culto evangelístico. Y estaba lleno, o sea, era un lugar, el Salón de las Bugambilias, ¿lo conocen? Pues es un salón muy grande, muy grande. Y yo me acuerdo que dijeron, todo aquel que desee una unción especial del Espíritu Santo, pásele. Y yo llegué cuando se estaba acabando el servicio y le dije a mi esposa, llevamos los niños, pues yo quiero pasar. Sí, pásale, lo ocupas. No, no me dijo así, ¿verdad? Pero yo creo que lo pensó. Yo me acuerdo que se formaron unas filas enormes, así grandotas, así, y estaba el predicador, y el predicador empezó a orar por las personas, y se movió una unción tan poderosa. Te empezaron a caer y otros y a hablar en lenguas, y que viene así, y haga de cuenta, así como el dominó, así cuando los ponemos en filita, así, ay, viene. Pues cuando llegó a donde yo estaba, no pasó nada. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, hablando en lenguas, brinque, y el otro se cayó y todos cayeron. Ya hasta me daba pena porque se me hace que el único que estaba parado era yo. Yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, no me importa si no siento nada, no me importa, pero solo quiero ser sincero contigo. ¿Sabes una cosa, Señor? Tú sabes que te necesito. Y que necesito una nueva unción de tu espíritu para orar, para ayunar, para buscarte, para amarte. Yo te necesito, Señor. Yo me acuerdo que tenía mis manos levantadas y en ese momento yo sentí como corrientes eléctricas que corrían desde la punta de mis pies, de mi cabeza, hasta la punta de mis pies y se juntaban en mi vientre. Y yo grité. ¡Ay! Me sorprendió aquello que estaba experimentando y abrí mis ojos y digo, ¿pero por qué gritó? Y abrí los ojos y yo estaba así y me acuerdo que miré mis manos y dije, realmente esto que estoy experimentando es verdad. Dios se manifestó ese día puntualmente a mi vida y eso me enseñó que Dios solamente quiere un corazón sincero de nosotros. Solamente quiere que seamos genuinos con Él y le expresemos lo que nosotros tanto le amamos y le necesitamos. En otra ocasión estábamos en un culto de hogar, en una reunión de hogar, y llega una hermana y dice, hijo, al dueño de la casa, hijo, fíjate que tu hermana se puso mala. Y pues sabrá Dios qué pasaría. Venga, hermano, para que oremos por ella. Yo pensé que estaba enfermita. No estaba enfermita, estaba endemoniada. ¿Qué? ¿Cómo que endemoniada? Sí, pues yo no sé nada de eso. Como el rancherito, yo no sé nada de eso. De veras, hermano, yo llegué y dije, Dios mío, yo no sé nada de eso. ¿Y ahora qué hacemos? No, de veras, hermano, era una persona con fuerza sobrehumana que hacía ruidos feos y muecas horribles. Yo no sé si se deben sujetar o no, pero la agarramos. Que no se nos vaya a pelar. Oiga, y empezamos a orar por ella y a reprender. Pues, ¿qué hago, Señor? Pues yo me imagino que debo atar al demonio para que se salga y lo inhabilite. Y empezamos a atarlo y en el nombre de Jesús te amarramos y te consideramos, te inhabilitamos en el nombre de Jesús. Suéltale y guau. Oiga, la mujer quedó libre. De veras, la mujer quedó libre. De repente aquellas fuerzas sobrehumanas ¡puf!, se acabaron, las muecas se quitaron. Oiga, y pudimos ver a una mujer en sus 5 sentidos. Y esa experiencia con Dios, ¿qué me enseñó? Que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. Usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y esa experiencia también me edificó. Y ya para terminar, la primera vez que llegué aquí a Casa de Bendición fue una experiencia
extraordinaria. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta casa? Yo lloraba, hermanos. Yo lloraba porque yo decía, Dios, ¿por qué yo no puedo tener eso que muchos hermanos tienen? Esa llenura, esas experiencias con el Espíritu Santo. Yo creo en un evangelio vivo, en un evangelio real, en un evangelio donde Dios sigue vivo y el Espíritu Santo sigue actuando, sigue hablando, sigue sanando, sigue siendo activo en la iglesia de hoy. Y yo lloraba por eso y lo anhelaba profundamente. Y también ya se los he platicado, nos invitó Quique y Anita. Y bueno, las razones que es que nosotros llegamos para que ellos se afirmaran aquí. No es cierto. Ya estaban bien firmes aquí, ya hasta estaban sirviendo. No sé si todavía servían, pero estaban bien firmes aquí. Llegamos y los hermanos nos recibieron. Pero lo más hermoso, nos recibieron muy bien y todo muy padre, pero lo más hermoso fue que al entrar a aquel lugar, el Espíritu Santo me dio la bienvenida. Me dio la bienvenida y me abrazó y me amó. Y yo estaba y lloré. Y yo decía, estas personas van a decir que estoy loco. No, los que estaban adentro estaban más locos que yo, pues experimentaban continuamente la presencia del Espíritu Santo. Apláudale fuerte al Señor. Experiencias con Dios, hombres y mujeres de experiencias con Dios, que puedan recordar y levantar un altar, no para vivir del pasado y de experiencias pasadas, sino para recordar de que Dios está vivo y de que Dios está con usted. Recuerdo la sanidad de mi esposa, recuerdo ser sanado al entrar por esa puerta, ser llamado por mi nombre. Cuando vino el profeta, yo llegué del trabajo y me sentía tan cansado. Y pues sí, me tocó la puerta. Yo quería estar acá adentro. ¿Les ha pasado eso? Porque amamos la gloria de Dios. No porque no deseamos servir. Amamos a la iglesia y nos encanta abrazarles y besarles y darle la bienvenida. Es un placer. Pero queremos estar acá adentro. Yo me sentía tan cansado, pero tan cansado, que de aquel lado de la puerta me senté. Ahí estaba Mari, no me acuerdo quién más estaba, y me senté y estiré los pies y dije, no me voy a dormir, pero voy a cerrar los ojos para descansar los párpados. Pero voy a escuchar lo que el profeta está hablando. Yo quiero escuchar. O sea, no quiero que mi estadía en este lugar sea en vano. No puede ser que me haya esforzado de todo el día para echar a perder lo que voy a recibir. No, Señor, aunque muy cansado y todo. Y empecé a escuchar y que me habla por mi nombre. Yo estaba así. Y dice María, ándale, Gerardo, ahí te habla. Y el Señor dio una palabra muy puntual y muy especial para mi vida. Y todas estas experiencias, ¿recuerda usted sus experiencias? Recuerda lo que Dios ha hecho, lo viejo y lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Yo recuerdo en lo antiguo y digo, Señor, tú ya lo hiciste una vez, lo volverás a hacer otra vez. Te has manifestado en nosotros, te volverás a manifestar. Has sanado, volverás a sanar. Has hablado, nos volverás a hablar una vez más. Hay momentos puntuales en los que Dios cambia la dirección de nuestra vida, en los que Dios trae una mayor luz de sus propósitos para con nosotros, en los que somos invitados a entrar a una dimensión superior en nuestro caminar con Dios. Nuestro caminar con Dios no es igual siempre. Nuestro caminar con Dios debe ser, ya saben, como la luz de la aurora, como la senda del justo, como la luz de la aurora que van en ascenso hasta que el día es perfecto.
Esos encuentros, amados, debemos recordarlos y llevarlos siempre en nuestra memoria e incorporarlos a nuestra vida. Como un altar que se edifica, decía, no para vivir en el pasado, sino para recordar de que Dios vive y de que Él está con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Disculpen, hermanos. Ay, qué bendición. Ahora no trae piquete de dedo, ¿verdad? Fue muy cuidadoso en hacerlo. Dios también nos llama a edificar un altar santo para Él. Un altar que es santo para Él. Santo es separado, dedicado y consagrado. ¿Qué es santo? Separado, dedicado y consagrado. ¿Qué es santo? ¿Y para qué? Para servir y amar a nuestro Dios. Dice 1 de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Es un llamado de Dios, amados, para invocar su nombre en la vida diaria. Es un llamado para reconocer nuestra vulnerabilidad y necesidad de Él. Es un llamado a establecer recordatorios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es un llamado a la esperanza y a la adoración. Es un llamado a la fe, a la consagración. Pero sobre todo es un llamado a reconocer su santidad y la necesidad de que nosotros también seamos santos. El mundo, hermanos, también tiene sus altares. En la antigüedad, los reyes paganos erigían altares. Cuando venía un rey que amaba de verdad a Dios y conocía la escritura, ¿qué hacía? Los mandaba derribar. Así nosotros debemos derribar todo obstáculo, toda aquella actitud que venga a deshonrar el nombre de nuestro Dios, todo aquello que nos impida vivir en la santidad que Dios exige de nosotros. Ser santo, escúcheme, ser santo no es opcional. Ser santo no es opcional, no perfecto, escúcheme. Nadie es perfecto, por eso necesitamos de la gracia y de la justificación por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la santidad no es opcional. La santificación en el creyente debe ser continua y perpetua. Es decir, el perfeccionamiento de nuestras actitudes para con Dios a través de cada acción con nuestro prójimo correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso nos hace mejores. Santificarse significa ser cada día mejor para Dios. Pero el mundo también tiene sus altares, donde se congregan multitudes. Sus celebraciones impactan, entretienen y mantienen alejados del conocimiento de Dios a todos los espectadores. Pero ¿sabe qué? Lo más triste es que muchos de esos espectadores dicen tener a Jesús en su corazón. Ahorita el pastor nos decía algo parecido. Nos decía, en la iglesia hay muchos que se consideran cristianos o se consideran creyentes, pero sus actitudes dicen que no lo son. El pueblo de Dios que acude a sentarse, amados, a la mesa de los sacrificios, de los altares mundanos. Pueblo de Dios que no comprende que su llamado es a participar de lo santo, altar consagrado al Señor. Pueblo de Dios que piensa que puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pueblo de Dios que sabe cantar, pero que no sabe adorar. Que sabe participar en la iglesia, pero no entiende ni conoce cuál es la voluntad de Dios para ella. Es por eso que si alguno piensa, decíamos, que si basta solamente con una buena actitud
y venir a la iglesia. Y decía, es que yo traigo mi corazón abierto. Toda la semana he hecho lo que me ha dado mi gana. He vivido al margen de la voluntad de Dios. He pecado una y otra vez. Es más, ni siento nada. Me dice un amigo, él se está divorciando, y yo le digo, es que no te divorcies. Y bueno, el deseo de uno y el consejo como cristiano: restaura tu matrimonio, busca a Dios, perdona a tu esposa, perdónense, reconcíliense, eso es lo mejor. Y él me platica, es que fui aquí, que fui allá y que fui con aquello. ¿Sabes qué? Le dije, tú estás bien mal. O sea, tu vida es un desorden terrible, tu vida es un desorden tremendo. Y dicen amar a Dios. ¿Cómo está eso? No puede ser posible, no puede ser que esté eso, amados, es servir a la mesa de Dios y quieren servir también a la mesa de los demonios. Quieren venir a la iglesia, pero quieren seguir pecando a sus anchas sin arrepentimiento. Me dice, yo creo que vivir contigo sería muy difícil. ¿Y quién quiere vivir contigo? Eso déjaselo a mi esposa. Porque nosotros no vivimos, amados, obligados a amar a Dios. Nosotros no vivimos obligados a vivir en santidad. Nosotros amamos la santidad de Dios. Nosotros nos separamos para el Señor. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Y ya para terminar, en estos 4 minutos, entonces hemos entendido que somos altares con propósito, que somos edificados para Dios. Somos altares que recuerdan las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida, que continuamente nos edifican y renuevan nuestro propósito para con Dios. Somos altares santos para Él. Pero sabe una cosa, existe, aunque nosotros nos santifiquemos y cada día seamos mejores para Él, para ofrecer mejor ofrenda, mejor sacrificio que sea agradable al Señor, existe un altar más excelente. La palabra hebrea para altar es sabaj. Significa lugar de sacrificio y está relacionada con la que se traduce matar para el sacrificio. Dios mismo, amados, estableció en sus ordenanzas, en la ley mosaica, que se ofrecieran corderos, que se ofrecieran sacrificios, que servían como paliativos, es decir, que servían para atenuar o apaciguar el castigo por el pecado. Esto de manera temporal, mientras llegaba la solución definitiva para el pecado del hombre. Todos los sacrificios que se presentaban en el altar, en ese continuo derramar de sangre de las víctimas, ese continuo holocausto que Dios había ordenado para llevar a cabo al comenzar el día y al atardecer el mismo, todo ello presagiaba y señalaba hacia un altar mayor, hacia una víctima más excelente. Muchos altares fueron levantados por los hombres, pero el mejor de los altares fue levantado por Dios. El mejor de los altares fue levantado por el Padre. Fue edificado en las alturas de Jerusalén, establecido en la colina llamada Monte Calvario y coronado con una cruz de madera, donde el Cordero de Dios, Jesús, el cual perfecta víctima y como ofrenda definitiva y eterna para el pecado de la humanidad, allí el Señor fue inmolado. Denle un aplauso a Cristo. Él es el altar más excelente. Él ofreció sacrificio agradable al Padre por amor de usted y por amor de mí. Dice Hebreos 10 del 1 al 14.
Está sintetizado, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos ha hecho perfectos para Él. Amada iglesia, amados hermanos, nosotros tenemos el ejemplo del mejor de los altares. Tenemos el mejor de los ejemplos de amor mostrado. Tenemos el mejor de los ejemplos, que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En este año que iniciamos, decidámonos, hermanos, escúcheme bien, decidámonos a levantar en nuestra vida un altar agradable al Señor. Un altar que en verdad sirva como ejemplo para los demás. Que la gente pueda vernos y decir, ellos son una señal de que Dios vive, de que Dios es real. Un altar que proclame la majestad de nuestro Señor y Dios, y proclame su fuego, autoridad y poder de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Usted no es cualquier persona. Usted ha sido lavado. Usted ha sido comprado. Usted ha sido santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted el día de hoy puede ofrecer sacrificio y ofrenda viva de adoración a nuestro Dios. No por justicia propia, sino por la justificación que es a través de Jesús. Dios quiere que usted tenga un propósito como altar. Dios quiere que seas edificado por Él. Dios quiere que sigas recordando las maravillas que Él ha hecho en ti y a través de ti. Dios quiere que seas un altar santo, separado, dedicado y consagrado para Él. Que no se contamine con lo extraño, que no se contamine con el mundo, que no se contamine con el pecado. Dios quiere que sigamos el ejemplo del mejor de los altares, que es Jesús. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos al Señor? Vamos a adorar al Señor. Papito lindo, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has instituido como altares, altares vivos, Señor, capaces de expresarte amor, Señor, capaces de ser lumbreras en este mundo lleno de oscuridad, de tiniebla y de pecado. Amado Señor, tú nos has hecho como altares. Altares diferentes, Señor, altares apreciados, altares que son señales de que tú vives, de que tú eres real, de que tú estás aquí el día de hoy. Si usted en esta hora tiene que renunciar a algo para que sea un altar adecuado para agradar a Dios, es el momento de hacerlo. Si usted necesita pedir perdón, si usted ha estado o está en amistad con el mundo, si usted está jugando con el pecado, es el momento de reconciliarse con Dios. Dios quiere ver en usted un altar digno que ofrezca adoración a su santo nombre. Adore al Señor en esta hora.
Si necesita pedir perdón, pídale perdón. Pídale perdón. Dígale al Señor: Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Quiero ser más como tú, amado Jesús. Aleluya. Aleluya. Que nada le impida expresar su amor al Señor. Si usted es un altar limpio, si usted es un altar digno para Dios, usted tiene la libertad de adorarlo en esta noche. Deje que el Espíritu Santo lo abrace. Deje que el Espíritu Santo traiga a usted una nueva experiencia. Deje que el Espíritu Santo le abrace, le ame, le dé un nuevo rumbo a su vida. Un rumbo de santidad, un rumbo de obediencia, un rumbo de éxito, de triunfo a través de su mano. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. A ti la gloria, papá. Gracias, Señor. Adore al Señor. Exprésele al Señor su amor en este día. Aleluya. Lejos en tu presencia. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Solo vengo a dar. Este es tu pueblo, Señor. Y esta es tu iglesia, amada y separada para ti. El altar está abierto. El altar está abierto en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Quiero ser la ofrenda. Un minuto más lejos de tu altar, lejos de tu presencia. Déjame ofrecer, solo vengo a darte, solo vengo a darme. Quiero ser la ofrenda. Ofrecer, solo vengo a darte, solo vengo a darme. Quiero ser la ofrenda. Vamos, levanta tus manos. Jesús, solo soy ofrenda para ti. Soy ofrenda para ti. Solo 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 soy ofrenda para ti. Vamos, díselo, solo soy. Solo soy ofrenda para ti. Solo soy ofrenda para ti. Somos ofrenda para ti, oh Dios. Solo soy ofrenda Espíritu para Santo, ti. ofrenda a tus pies. Solo soy ofrenda para ti. Oh Jesús, Jesús, Jesús.
Señor. Levanta tus manos en tu lugar. Hay una característica en aquellos que aman al Espíritu Santo y siempre quieren ser llenos de Él, una y otra vez. Hay una palabra que el Señor habló en Isaías 43, 21 y verso 22. El Señor le habló al pueblo de Israel, dijo: ese pueblo que yo he creado, lo he creado para la alabanza de mi nombre, para que publiquen mis alabanzas. Pero ¿sabe qué dice el 22? Pero mi pueblo se cansó de mí. Yo le decía a los pastores, ¿cómo alguien se puede hartar de la presencia de Dios? Casa de Bendición, nunca te hartes de Dios, porque Él nunca se harta de nosotros. Ahorita hubo un momento bien propicio, hijo Gerardo, donde el Espíritu Santo era el momento. Y cuando tú dijiste unas palabras, yo digo, yo le tengo que decir a la iglesia lo siguiente: usted se tiene que preparar para siempre, pero para cada momento, pero hay citas específicas. Y el Espíritu Santo tiene una cita con usted el último domingo de este mes de enero, en la primera noche de avivamiento de este año. Y usted tiene que venir apasionado, hambriento, con un río desbordante para adorar al Señor. Vamos, levanta tus manos, no te canses de Él. Y dile conmigo estas palabras ahí en tu lugar. Dile: Espíritu Santo, ¿cómo me podría cansar de ti si tú nunca te cansas de mí? Dile: lléname cuantas veces quieras. No importa la manifestación que opere en mí, pero dile: poséeme con tu espíritu. Vamos, dígale, como lo hiciste con José, que lo poseíste de tu poder. Yo te invito a que vayas desde ya. Además, lo voy a hacer desde ahorita. Tenemos 10 minutos valiosos. Todo aquel que quiera más de Él, venga con una muestra clara aquí al altar de pie. Venga corriendo, dile: yo quiero de ti. No vengas a pasito, ven corriendo acá. Como cuando hay un desabasto de gasolina, así, como que alguien te va a ganar tu porción. Aleluya. Y el Señor te recuerda: te he formado para que publiques mi gloria, para que publiques mi alabanza. Y no imites la conducta que tuvo Israel, que se hartó de mí. Vamos, desde tu lugar, dile: Espíritu Santo, la palabra clave que dijiste, Gerardo, fue: el que me recibió fue el Espíritu Santo en este lugar. Y eso se me grabó. Toda persona que entre a este lugar debe ser recibido por el Espíritu Santo. Una vez que Él te abraza, una vez que Él te toca, usted no puede ser el mismo. Cada toque del Espíritu Santo en el desierto a Israel fue genuino. Ahora déjame decirte algo: el que no se hace el mismo con el toque del Espíritu Santo, una manifestación nunca te va a madurar, pero sí te marca. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche
Yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. ¿Quién está bebiendo tu vino? ¿Quién ha estado bebiendo todos estos años tu vino que te pertenece a ti? Aquel que tiene sed. ¿Quién ha estado bebiendo la porción que te tocaba a ti? Aquel que adora en espíritu y verdad sin límite. Aleluya. Dile, yo soy ese siervo, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. ¡Vamos! Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos, iglesia. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, todos estos días y les va a decir: la copa es para ti, no es para el que está a tu lado, es para ti. La bienvenida del Espíritu Santo es para ti. La llenura es para ti, pero viene mucho más para ti. Métete a oración, métete a la palabra, métete a desear su presencia hoy más que nunca. Y tú vas a descubrir un universo, un océano lleno de la gloria de Dios. Escúchame bien, que nunca la tristeza, nunca la apatía, nunca la frustración van a poder tocarte, sino que al ser lleno del Espíritu Santo tú eres empoderado para llevar ese fuego a muchísimas personas. Así que prepara tu vida, prepara tu espíritu para que ese último domingo del mes usted venga sediento, usted venga hambriento por un toque del Espíritu Santo. Amén.
Dios te bendiga, cuídate mucho.